¿Qué tal, amigos? Continuamos con la nevera portátil de compresor de la marca EcoFlow. Vamos a responder algunas preguntas frecuentes que me habéis hecho y vamos a ver cómo es la alimentación con energía solar. Comenzamos. Y la primera pregunta es, ¿qué tamaño de botella entra en el compartimento? Se entiende que de pie, pues botellas de agua como esta de 1,5 litros entra perfectamente. De hecho, aquí tiene de altura en este compartimento, que es igual que al otro, 32 centímetros aproximadamente, y luego tenemos que sumar este hueco que tiene aquí para la tapa, si lo recordáis del vídeo anterior, que tiene 1,5 centímetros. Por lo tanto, este tipo de botellas entran perfectamente y la nevera cierra bien. ¿De acuerdo? Botes, refrescos, etcétera, entran perfectamente. Las botellas que sean más altas que esta, pues hay que ponerla tumbada, o bien de pie no se podrá llevar. Otra pregunta frecuente que me hacéis es ¿cuánto tardaría, por ejemplo, en enfriar desde la temperatura ambiente, que en este caso aquí son 18,2 grados? Por ejemplo, un bote de refresco. Vamos a hacer la prueba, porque esto es relativo, con 500 mililitros de agua. Vamos a ver cuánto tarda en enfriar esos 500 mililitros de agua. Ya sabéis que dependiendo de la carga que introduzcamos en la nevera, necesitará aportar más o menos frigorías al final. Entonces, a más cantidad de líquido, por ejemplo de agua, que metamos, necesitará más tiempo para enfriarlo. Pero vamos a hacer la prueba con 500 mililitros de agua. Vamos a sacar la botella. En este caso, bueno, el agua está a temperatura ambiente. Lo voy a mostrar con la sonda del termómetro. Colocamos aquí el termómetro y aquí la sonda. ¿De acuerdo? Y el agua está a temperatura ambiente. ¿Veis ahí esos 18,6 grados? Introducimos los 500 mililitros de agua en el compartimento, en este caso de frío. Vamos a cerrar la nevera y el termómetro lo vamos a dejar aquí para que se pueda ver esa temperatura. Entonces, ahí que se pueda ver bien. Vamos a ponerla en marcha y ojo, no tenemos nada conectado. ¿De acuerdo? Ahí se puede ver el conector y donde tengo el cargador aquí. La nevera, de hecho, la batería de la nevera está cargada con energía solar. Luego os enseñaré cómo es la carga con energía solar. Entonces vamos a ponerla en marcha. Ahora se pone en marcha. Y fijaros, la batería está al 96% y tenemos 10 grados en el compartimento de la izquierda y 12 en el de la derecha. Y acaba de arrancar el compresor. Lo he configurado para que llegue a 1 grado en los dos compartimentos. ¿De acuerdo? Y para poder controlar el tiempo voy a utilizar este reloj. Entonces ahí se puede ver la hora, se puede ver la temperatura, que poco a poco irá disminuyendo, hasta, en teoría, alcanzar 1 grado, que es lo que tenemos programado en la nevera. Aprovecho también para responder a otra pregunta, mientras que la nevera va trabajando, y es, ¿podemos fabricar hielo solamente con la batería? Y la respuesta es sí. De hecho, aquí tenemos una etiqueta que nos advierte de que para fabricar hielo no deberíamos de tener la nevera solo alimentada, por ejemplo, con el cargador del mechero del coche, porque puede sufrir una descarga la batería, es decir, podría consumir tanta energía que podría llegar a dañar la batería, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos la batería al 96%, pues sí es posible fabricarlo. Entonces vamos a añadir, ya sabéis, agua potable, hasta la marca, esto ya lo vimos en el otro vídeo. Hasta ahí nos puede valer. Limpiamos estas gotas que han caído por aquí, sobre todo en la pantalla. Y en el botón. Perfecto. Cerramos el compartimento. Y otra pregunta que me hacéis es, ¿cuál es el tamaño pequeño de hielo? Porque yo enseñé el tamaño grande. Entonces, encendemos el display. Ahora ya veis que han desaparecido de aquí los iconos que me marcaban de que no había agua en el compartimento de hielo. Entonces, vamos a fabricar hielo y para ello seleccionamos el tamaño pequeño y ya empieza. 10 minutos para el tamaño de hielo pequeño. Veis que el compresor empieza a funcionar a tope y empieza a fabricar el hielo. Ojo, solamente alimentada con la batería. Bueno, pues ya tenemos el hielo fabricado, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis, ahora tendríamos que darle aquí
Hace una cuenta atrás regresiva de 30 segundos y ya podemos sacar el cestillo con el hielo. El tamaño pequeño, recordar que es lo que hemos seleccionado. Fijaos una cosa, es importante. A la hora de hacer este experimento, metí el vaso de agua y fijaros, ha destinado toda la energía de la batería, aproximadamente un 10%, a la fabricación de hielo. Estos dos compartimentos siguen con la misma temperatura que cuando empezamos a fabricar el hielo. Por lo tanto, cuando está fabricando hielo, en este pequeño compartimento, la temperatura permanece conservada, digamos, en el compartimento de frío, pero no lo enfría, ¿de acuerdo? Ahora sí, ahora empezará a enfriar de nuevo los dos compartimentos y veremos que la temperatura va bajando poco a poco. Han pasado esos 10 minutos, como veis, y lo que os digo, la temperatura sigue igual y aquí ya tenemos fabricado el hielo. Ojo, el tamaño pequeño. Entonces, lo sacamos y ahí tenéis el tamaño de hielo pequeño. Los sacamos con cuidado, ya sabéis que están pegados para que no escurra fuera. Y ahora lo recogemos por este lado. Vale, perfecto. Si quisiéramos de nuevo fabricar hielo, tan sencillo como volver a colocar el cestillo en su posición. Bueno, limpiamos un poco el agua que hay por el alrededor. Bajaríamos la tapa y podríamos empezar de nuevo a fabricar hielo. Este es el tamaño de hielo pequeño. Muy parecido al otro, pero es un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Que el grande que os enseñé en el otro vídeo. Bueno, ¿qué es lo que hace para sacar el hielo más grande? Pues aplicar frío durante más tiempo en esos pines de frío que habéis visto. Entonces la capa de hielo es más gruesa. Lo que vamos a observar es que la temperatura poco a poco va bajando en los compartimentos de frío, o el congelador y el compartimento de frío, dependiendo de la temperatura que tengáis programada. Yo 1 grado en cada uno. Y aquí alcanzará la temperatura de 1 grado, pero en el termómetro del vaso del agua vamos a ver que la temperatura posiblemente no alcance todavía el grado. Necesita tiempo para coger esa temperatura que tenemos dentro del compartimento, ¿de acuerdo? Para ir ganando esas frigorías e ir enfriándose. ¿Veis? Va bajando 16,7, ha bajado a 16,6 y así lo vamos a dejar y a ver en cuánto tiempo es capaz de enfriar ese vaso de agua. Bueno, llevamos como 1 hora, como veis, la temperatura es de 0 y 1 grado en el compartimento donde está el agua y la temperatura del agua ya es de 10,3. Vamos a quitar un momento este termómetro y este reloj, vamos a dejarlo por aquí y vamos a situar otro termómetro exactamente igual que ese para comprobar la temperatura del compartimento, no del agua, del compartimento de frío. Bueno, entonces lo encendemos, como veis nos marca la temperatura ambiente 19 grados, vamos a abrir aquí, vamos a colocarlo no en el agua, sino en el compartimento y vamos a dejarlo ahí. Vamos a extraer el cable por aquí también. Vamos ahí bien cerrado y ahora tenemos la temperatura del compartimento que rápidamente vais a ver que empieza a bajar. Y la temperatura del agua. Y aquí el tiempo. Fijaos cómo va bajando rápidamente este termómetro, que es el que nos indica la temperatura del compartimento. Bien, fijaos, se acaba de poner en marcha. Ha estado funcionando casi 3 horas, 3 horas y cuarto. La temperatura del agua son 4,3 grados y la temperatura del compartimento 2,5, cuando lo tenemos programado a 1 grado y 0, bueno, a 1 grado, mejor dicho, también en este compartimento, pero ahora está a 0. Está funcionando y ha consumido, ahora mismo está al 74% de batería. Lo teníamos al 98-99%, por lo tanto ha consumido un 25% en estas 3 horas en las cuales hemos fabricado también hielo, que es lo que le exige mayor consumo a la batería, aproximadamente un 10%,
y el resto lo hemos utilizado para bajar la temperatura desde la temperatura ambiente en el compartimento de frío, ¿de acuerdo? Y enfriar en 3 horas, como habéis visto, se ha alcanzado más o menos el equilibrio térmico, un vaso de agua de medio litro. ¿Cómo podríamos calcular la energía que ha cedido la nevera a ese vaso de agua? Pues sería tan sencillo como esa energía calcularla multiplicando la masa, que son 0,5 kilogramos de agua, por el calor específico del agua, que es 1, por el incremento de temperatura, desde que comenzamos el experimento a la temperatura final, que son 4,3 grados centígrados. Haciendo ese sencillo cálculo podríamos saber cuánta energía ha cedido la nevera al vaso de agua para su refrigeración hasta 4,3 grados desde la temperatura inicial. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se alimenta y se carga la batería con energía solar. Tengo ahí los paneles que los acabo de instalar, ¿de acuerdo? En horizontal. Fijaos que hoy es un día que está bastante nublado, es decir, el sol se oculta, sale, se vuelve a ocultar. Aquí tengo 2 paneles de 110 vatios cada panel. Ya vimos las características de estos paneles en otro vídeo. Vemos ahí los conectores MC4 de cada panel, positivo y negativo respectivamente, y exactamente igual para ese otro. Y aquí tengo la nevera. La nevera siempre debería estar trabajando a la sombra, ¿de acuerdo? Para que no incida sobre ella la radiación solar y no trabaje más de la cuenta. Y ahora mismo está funcionando. Fijaos, está el compartimento de la izquierda a 1 grado y el de la derecha a 5 grados. Está funcionando con la batería, que está a un 69%. Ahí se puede ver. Aquí lo que tengo es el conector, el cable para conectar la nevera o cualquier otra estación de trabajo de EcoFlow con conectores MC4 a los paneles. Y aquí lo que necesitamos para poder conectar 2 módulos fotovoltaicos en paralelo son estos conectores en forma de Y, ¿de acuerdo? Donde aquí vamos a conectar los paneles y por aquí vamos a extraer la energía. Y exactamente igual para el positivo, que ya sabéis que se identifica con el color rojo, que lo tenemos aquí. Por aquí conectaremos los paneles y por aquí extraeremos la energía para alimentar la nevera. Como os he dicho, la nevera ya está funcionando, ahora está funcionando con la batería, ha alcanzado la temperatura que teníamos programada y por lo tanto el compresor ha parado. Vamos a hacer unas pruebas también, tanto de voltaje, que tengo aquí el multímetro, como de intensidad de corriente, cuando los paneles están recibiendo radiación solar. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a probar cada módulo por separado a ver qué voltaje nos está entregando. Fijaos que la radiación solar está fluctuando, ¿eh? Por lo tanto, tenemos aquí el conector para la nevera, tenemos los conectores en I, esta herramienta para trabajar con conectores MC4, no proyectamos sombra sobre el panel, ¿de acuerdo? Se nos va de escala. Y ahí este panel nos está entregando ahora mismo 21 voltios. ¿De acuerdo? Este panel primero, 21 voltios. Vamos a por el segundo. Positivo. Negativo. Y fijaos que ahora la radiación solar ha fluctuado y el otro nos está entregando 20 voltios. ¿De acuerdo? Ahí vemos 20 voltios. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar el positivo de un panel con el positivo del otro. Fijaos, positivo con positivo. Y esto lo vamos a hacer con el conector en I positivo. Así y así, tan sencillo como esto. Ahora conectamos el conector negativo con el negativo. Negativo con negativo. Y ahora conectamos el cable de alimentación de la nevera. Negativo
y positivo. Y este a la nevera. Vamos a medir ahora el voltaje también, entonces. Conectamos aquí con cuidado. Y como veis, los paneles en paralelo me están dando 20 voltios. En este caso lo he conectado al revés. Este es el negativo y este es el positivo. 20 voltios, ahí lo veis. ¿De acuerdo? 20 voltios y fijaos que está nublado. Los paneles en paralelo me van a entregar el mismo voltaje que el panel por separado, y la intensidad de corriente de un panel junto con el otro se suman. Ahora vamos a verlo. Bueno, fijaos, ahora ha salido el sol, ahí lo veis. Tenemos aquí los cables conectados en paralelo con esos conectores en I. Lo tengo conectado a la nevera y la nevera ya está cargando. Ahí se puede apreciar la batería. ¿Veis? Nos dice que está conectado el cargador del mechero del coche, es el equivalente, ¿de acuerdo? Le estamos entregando 12 voltios y una intensidad de corriente que es variable en función también de la radiación solar. Y ahí está cargando, ¿de acuerdo? Ahí ves el simbolito de carga y las temperaturas de los dos compartimentos, del de la izquierda y el de la derecha. Hasta ahora estaba funcionando con la batería, ahora va a empezar a cargar la batería y cuando arranque, es decir, cuando esté funcionando, va a coger la energía. Fijaos, ahora ha cambiado a paneles fotovoltaicos. Ahí lo veis. ¿Veis? Ha detectado que hay más potencia y ahí ha cambiado a la carga en módulo, de los módulos fotovoltaicos. Bien, vamos a medir las intensidades de corriente en los cables. Y para ello tengo esta pinza amperimétrica que la voy a poner en la escala de 20 amperios en corriente continua. Aquí veis AC ahora. Ahí está en DC. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué corriente le está suministrando los dos paneles ahora mismo a la nevera para la carga de la batería. Lo podemos hacer aquí. Y ahora, como está nublado, son 2,27 amperios, 2,31. Fijaos que en cuanto empieza a aclararse y tenemos más radiación solar, empieza a subir la intensidad de corriente. Fijaos, a ver si sale el sol, fijaros, 3 amperios. Va bajando, va fluctuando porque se nubla, sale el sol, se nubla, a ver si sale el sol y podemos comprobarlo. Fijaos, ahora va subiendo. Ahora ya tenemos 3 amperios y medio, 3,43. Muy interesante. Bien, esto sería los dos paneles juntos, es decir, lo que tenemos también aquí. Fijaos, 3,20 aproximadamente, pero si quiero ver la contribución de cada panel por separado, me iría aquí al conector en I y me diría aquí, y aquí tengo un panel, y un panel me está entregando ahora mismo 1,5 amperios, porque está subiendo la radiación solar, está saliendo el sol, ¿veis? Y el otro me está entregando 2,6. Y aquí tenemos la suma de esas dos intensidades de corriente. En total ahora tenemos 6 amperios, como veis, 6,7, va a subir. Ahora que ha salido el sol completamente, fijaos, llega casi a 10. Ahora se vuelve a nublar, fluctúa. Pero estas fluctuaciones las recoge el circuito electrónico que tiene la nevera y permite optimizar la carga de la batería en función de la carga que le entregan los paneles. Bueno, pues fijaos qué montaje más simple y estamos suministrando corriente eléctrica a nuestra nevera. Tenemos dos paneles, cada panel de 110 vatios, en conjunto y conectados en paralelo, nos suministran 220 vatios. Esos 220 vatios se canalizan a través de estos conectores MC4 que tenemos ahí y llegan hasta nuestra nevera para alimentarlo. Por cierto, si esta conexión se os queda corta, podéis prolongar unos metros con un cable con conector MC4 en los extremos esta conexión, ¿de acuerdo? Hasta la nevera. Lo importante es que no prolonguéis en exceso ese cable, por ejemplo, más de 10 metros, porque las caídas de tensión son muy importantes en corriente continua. Entonces, la prolongación debería de ser lo más corta posible. Si puede ser con este montaje, perfecto. Si no, prolongáis unos metros y no te vais a tener tampoco ningún problema. Los paneles deberían de estar ligeramente inclinados, ¿de acuerdo? Yo los he puesto así directamente porque el sol ahora está muy alto e incide ya perpendicularmente sobre la superficie del panel, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que estén un poquito inclinados para que por la parte de atrás quede un pequeño hueco y los paneles se puedan refrigerar, porque los paneles es un circuito eléctrico
que tiene resistencia eléctrica y se calientan. Necesitan disipar ese calor al ambiente para trabajar adecuadamente, y eso lo hacen cuando tienen por detrás un pequeño espacio donde se puede ventilar y disipan ese calor. Bueno, pues como os decía, con un montaje muy simple, como el que estáis viendo, podemos alimentar la nevera en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos radiación solar. Vamos a ver cuál es la carga de la batería. Hace unos minutos ya que la hemos dejado cargando. Entonces, vamos a fijarnos en que, fijaos, he comenzado al 70% cuando lo he conectado. ¿Veis ahí? Ya sigue detectando la carga solar y está ya al 76% y cargando. Ahí se puede ver. Por lo tanto, vamos a dejarla que se cargue hasta el 100%, y en el caso de que el compresor arranque porque detecte que baja la temperatura, o mejor dicho, sube la temperatura en los compartimentos de frío, cuando arranque lo hará utilizando la energía solar que le estamos suministrando con estos dos módulos fotovoltaicos de EcoFlow. Bueno, amigos, y con esto me despido. Ya habéis visto la respuesta a algunas de vuestras preguntas y cómo podemos, sobre todo, utilizar esta nevera con energía solar de una manera muy eficiente. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.